Gracias, Henry. Queremos ya dar la bienvenida. De hecho, ya estamos charlando aquí en Sofá. Habrán escuchado ya. Vamos a darle nomás oficialmente la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Pastor Soria, intendente de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario. Ingeniero, bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias de antemano por la oportunidad de darnos a nosotros, a los intendentes municipales, de contarle un poco también a la población nuestra historia, sí, de lo que es gestión municipal, del trabajo que estamos haciendo frente a nuestra población, ¿verdad? En determinado distrito, determinada área del territorio paraguayo. Justamente lo que queremos es contarle a la gente que de hecho sabe, pero es una frase tan gastada, que la República del Paraguay no termina en calle última, ¿verdad? Y queremos conocer la realidad tierra adentro, en este caso en la Municipalidad de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. ¿A cuánto está de Santaní, Itacurubí? Está a 40 kilómetros de Santaní, a 200 de la capital, cerquita. Sí. Hoy estamos a 2 horas y media, 3 horas. ¿Camino de todo tiempo, intendente? Camino de todo tiempo. Desde el 2012 se cambió el rostro de la región, no solo de Itacurubí, de General Aquino, de Villa, porque tuvimos el ansiado camino de todo tiempo. Ajá. Entonces, a partir de ahí creo que podemos contar otra historia. Itacurubí del Rosario, ¿cuál es su fuerte? O sea, ¿a qué se dedica la comunidad? Es agrícola ganadera, más ganadera que agrícola. Tenemos un territorio de aproximadamente 100.000 hectáreas, 973 kilómetros cuadrados, y nuestro fuerte es la ganadería, y nuestro territorio, el sector agrícola, está muy en pequeñas porciones de tierra, ya en parcelas de tierra. Entonces estamos en un promedio de 4,5 hectáreas por familia, entonces se achicó mucho, somos un distrito de 226 años, bastante antiguo ya, y como dijimos, de la llegada de Camino de Todo Tiempo cambió la región, cambió Itacurubí del Rosario. Creo que estamos dando esperanza a la gente de que aquellos que salieron justamente por la falta de oportunidad hoy puedan volver a su pueblo, a su terruño, porque todos tenemos la querencia, todos queremos volver a nuestro lugar de origen, y hoy con el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?, a nivel de administración municipal, el trabajo que está emprendiendo el señor gobernador Vicente Rodríguez, de trabajar con todos los municipios independientemente de los colores, y el apoyo que estamos esperando del gobierno central, es lo que a nosotros nos da también eso de contar a la gente que sí podemos darle una nueva esperanza, una nueva fe, de que podamos desarrollarnos en nuestro espacio, en nuestros lugares, en nuestra querida tierra chica, nuestro distrito. Intendente, ¿cuántos habitantes tiene Itacurubí del Rosario hoy? ¿En qué área, por ejemplo? Habitantes. Habitantes. Esa es una cuestión de que tendríamos que analizarlo un poquitito, porque nosotros en el censo del año 1972 éramos aproximadamente 15.000 habitantes. Ajá. Hoy pero no, 40, ciertamente no es el último censo que tenemos. Estamos 10.000 habitantes, según censo 2012. Yeah. Entonces, eso es una fuga. Una fuga. El departamento de San Pedro es el departamento más expulsor de sus habitantes. Itacurubí del Rosario no escapa como distrito, pero nosotros exageradamente somos expulsores de nuestros compueblanos. Entonces tenemos muchos habitantes esparcidos a nivel internacional, están en España, están en Argentina, están en los Estados Unidos. Las instituciones por el educativas están funcionando. Y siempre hablamos con ellos ya gracias a la tecnología hoy por el tema de internet, y siempre están contando su deseo de volver. Esa parte, por ejemplo, del compromiso del presidente de la República, ¿verdad?, cuando había hablado de volver a que el paraguayo vuelva a su tierra, y en este caso nosotros esperamos que vuelva a su tierra chica, ¿verdad? Intendente, ¿las instituciones educativas están funcionando? ¿Cuál es el rango de habitantes y instituciones educativas? Y estamos en este momento justamente el tema de FONACIDE, ¿verdad? Que estuvimos en el éter, como se dice, a través de la prensa, que fuimos de una forma de decir metido todo en una misma bolsa. Cierto. De que los intendentes malversamos, de que robamos. Y yo creo que es una oportunidad un poquitito que quiero tocar en esta oportunidad. Yo estoy como presidente de la Asociación de Intendentes de San Pedro. Estamos analizando la situación de cómo rebatir un poco esta mala imagen que hoy la población tiene hacia nosotros, y cómo podríamos rebatir eso, y a través de la prensa. Ahora fuimos atacados por la prensa, queremos rebatirlo a través de la prensa, y estamos teniendo reuniones de mostrar un poquitito que, es más, entre mismos colegas hemos conversado, hablado, y aquellos que hicieron mal su trabajo, y que la justicia le caiga con el peso de la ley, ¿verdad? Porque siempre decimos que el Paraguay no es el problema de la justicia, el Paraguay es el problema de la impunidad. Ahora, en el caso de su municipio, intendente, ¿cuánto dinero recibió en concepto de FONACIDE y cómo lo invirtió? Nosotros tenemos un presupuesto importantísimo, el dato que le puedo dar, por FONACIDE tenemos 620 millones de guaraníes. Ajá. 600. Tengo 2.200 alumnos, o sea, chicos, del jardín hasta el 9º grado. Entonces,
con 600 millones me piden que con 300 millones, por el 50% podemos usar en inversiones físicas. Sí. Con 300 millones me piden que yo en un año, como intendente municipal, solucione problemas de infraestructura de décadas, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos a recibir FONACIE desde octubre del 2012. Entonces con 300 millones yo tengo que reparar todas las aulas que no se reparó en 10 años, en un año, 3 meses. Ahora, intendente, hago ahí una pausa porque parece un recurso retórico muchas veces de los intendentes cuando juegan con los números, decir solamente esto me dan para reparar tantas escuelas. ¿No hay un calendario de ejecución donde ustedes también van haciendo van estableciendo prioridades de acuerdo al número de alumnos que asisten a tal o cual escuela? Se hace la microplanificación, trabajamos con la supervisión administrativa, supervisión pedagógica en nuestro distrito, hacemos la sale en el año lo que podemos hacer y solamente eso reparamos. Porque antes no tenían los 300 millones, ahora tienen. No teníamos, antes no teníamos nada de, o sea, hoy, lo que pasa es que recién mencionaste, la gente cree que el Paraguay termina en calle última. Ajá. Y nosotros vamos a forzar, nosotros somos actores políticos importantes, podemos ser brazos ejecutores de la política pública que tiene el gobierno central, si existe la real descentralización, no existe la descentralización. Sí, intendente, pero hablando en números reales, ¿cuántas escuelas planean refaccionar? ¿Qué obras particularmente se pretenden hacer en este año con ese dinero del FONACIE? Nosotros este año estamos iniciando un proceso de la doble escolaridad. Estamos trabajando en una escuela ya denominada Braulio Di Natale, justamente en alianza con la gobernación, parte de los fondos de FONACIE de la gobernación, se va a aliar con los fondos de FONACIE de la municipalidad. Estamos construyendo 6 aulas para que una escuela tenga la doble escolaridad, con vamos también a hacer el comedor infantil, en donde se le va a dar al chico el desayuno, que es parte de la gobernación, y el almuerzo, que le corresponde a las municipalidades. Esa es una obra. Porque nosotros también se atomizaron muchas escuelas, por decir, en el casco urbano, donde existen, la verdad, el mayor número, tenemos actualmente 7 escuelas. Ajá. ¿Verdad? Y pequeñas escuelas con pocos alumnos. Entonces, dentro de lo que es la política pública, para mí, querría achicar, o sea, hacer con 3 escuelas, claro, dentro de la microplanificación, hacer con 3 escuelas y con toda la infraestructura acorde a la necesidad de que lo que se pueda Claro, estudiar. Y se ve esa necesidad, porque quizá innecesariamente fueron creándose instituciones educativas cuando están todos en un mismo cono urbano, y se podría centralizar en una institución y fomentar con mayor inversión esa institución. Así mismo, dotar esa escuela de toda la infraestructura necesaria, la parte informática, de idioma, de todo lo que nosotros podamos darle a esos chicos, porque ¿por qué hacer tantas escuelas con tantos profesores y con infraestructura pobrísima, paupérrima? Eso es lo que estamos pretendiendo hoy, o sea, hemos iniciado. Creo que es una política del señor gobernador de ayudarnos a nosotros, a los intendentes municipales, de ir haciendo la famosa doble escolaridad, que creo que son los modelos de los países desarrollados, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que empezar a incursionar en ese tema y llevar a las instituciones educativas dentro del casco urbano a 1 o 2 escuelas, pero con toda la de la ley, como para que los chicos realmente se sientan contentos de irse a una escuela. Y será mucho más efectivo, digo yo, en situaciones de condiciones de pobreza de los alumnos, el tener esa doble escolaridad, porque por lo general allí reciben la nutrición que necesitan para poder aprender. Si es que ustedes le dan la merienda escolar, el almuerzo escolar, que me imagino también está planificado. Está planificado, por eso decimos que dentro de que es la política pública nuestra, queremos llevar la educación, no decimos este año, ¿verdad? Pero este año empezamos con una escuela, la próxima podemos ir a la siguiente escuela. ¿Qué han hecho el año pasado? Claro, eso se planificó el año pasado, hoy comenzamos a incursionar en ese tema de la doble escolaridad, pero el objetivo de acá 4 o 5 años llevar con todo lo que es casco urbano a la doble escolaridad y después comenzar con las escuelas que están en las distintas compañías. Y hay una precisión del número, usted dijo 2.200 alumnos, de preescolar hasta el nivel medio. Exactamente. Bueno, ¿cuántos chicos hoy van a poder asistir a este sistema de doble escolaridad? 220 alumnos aproximadamente. El 10%. El 10%, así mismo. ¿Es grande el desafío, intendente? Es grande pero apasionante. Sí. Estoy convencido que es el camino correcto que nos va a conducir realmente. Primero vamos a el famoso igualdad de oportunidades. Sí. ¿Verdad? Ahí yo creo que teniendo doble escolaridad no vamos a decir que este chico es de la escuela, digamos, de mayor poder adquisitivo, sino que todos van a la misma escuela, todos tienen el mismo tipo de desayuno, todos tienen el mismo almuerzo, todos reciben el mismo tipo de educación. Entonces eso es lo que pretendemos, eso es lo que buscamos nosotros como actores políticos. Por eso digo, el tema de que los intendentes muchas veces somos atacados. Nosotros tenemos también un sueño de paraguayos. Nosotros soñamos con un país mejor, soñamos con que el Paraguay debe cambiar. Queremos sumar al proyecto del gobierno central, queremos que los ministros trabajen más con los intendentes. Es el compromiso del presidente de la República, de que los ministros iban a trabajar más con los
intendente. Digo iba porque hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de planificar exactamente de lo que nosotros como actores de un determinado territorio de la República del Paraguay queremos hacer. Hoy quizá el desafío mayor, intendente, y permítame el atrevimiento, sería saber utilizar lo que disponen, armar esos microproyectos que ustedes dicen y no pensar en cuánto necesitamos, porque tenemos un rezago histórico. Hoy tienen 300 y yo escucho a los intendentes decir, sí, pero son solamente 300, nosotros necesitamos 1500 y perdemos el tiempo reclamando lo que necesitamos sin poner énfasis en lo que tenemos para ejecutar. No sé si porque es que... antes era 0, y ahora antes no se 300. tenía, ahora hay. Estamos haciendo. Estamos con eso que recibimos, estamos haciendo, solamente que estamos pidiendo más, ¿verdad? Exacto. Y ahí va el pero ejemplo. estamos haciendo. Yo creo que estamos, justamente dije, a nivel de OPASI, que es la organización que nos nuclea a todas las municipalidades del país, estamos haciendo para demostrarle a la gente de lo que llegó para las municipalidades y lo que hicimos. ¿Cuánto tiene el MEC? Nosotros estamos hablando del FONACIE porque hay una cuestión, a nosotros nos dan el 25% de gobernaciones y municipalidades. Sí. Y hay un 75% que nadie habla, de 360 millones de dólares que está presupuestado para FONACIE. Hay un 25% que recibe la moneda y todo el día habla la gente de lo que es ese 25%. Yo le pregunto a la gente, ¿dónde está el 75%? ¿Qué hace el MEC? No ejecutó nada. Nosotros tenemos obras pésimas del MEC desde la administración central. Lo que pasa es que nosotros pensamos, yo le transmito mi pensamiento y el pensamiento de varios de los intendentes, cuando nos reunimos hablamos, nosotros estamos tocando acá intereses famosos de las grandes empresas, ¿verdad? Porque anteriormente el MEC licitaba 100 aulas, la construcción de 100 aulas desde la capital y hoy se le está atomizando. Hoy ya no van a poder tocar esas grandes empresas, la construcción de 100 aulas en toda la República y pasó a manos de las municipalidades. Y yo creo que es por ahí viene la mano, porque nosotros queremos que ellos vayan a revisar si hicimos mal o no. Y si hicimos mal, que la ley nos caiga con todo el peso de la ley y si tenemos que ir a la cárcel, que nos vayamos a la cárcel. Bueno, y ojalá no repliquen el modelo de terminar beneficiando solamente a un sector y ustedes se conviertan en los agentes multiplicadores y que se pueda realmente construir lo que la patria necesita. Gracias, intendente, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes también por este espacio y he disfrutado contándole un poco a la gente el sentir de un intendente del departamento de San Pedro. Así Pastor es. Soria, intendente de Itacurubí del Rosario, visitándonos el día de hoy. Henry, ¿nos vamos al corte? Hacemos un corte, así que no te muevas, ya estamos de vuelta en instantes con más del Gigante. No salgas afuera, ya venimos con más.